mañana la palabra del Señor en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 19 al 25. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 25. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, nosotros glorificamos tu santo y precioso nombre en esta mañana. Te damos gracias por esta tu palabra, la cual ha sido revelada a cada uno de nosotros, para que podamos escudriñarla y aprenderla a diario. Te pedimos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo en esta mañana aplicando esta tu palabra a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que, Señor, podamos día tras día en nuestra vida cotidiana vivir una vida que te agrade a ti, delante de tus ojos y también delante del entorno que nos rodea. Te pedimos que nos des entendimiento, que abras, Señor, oh Dios, nuestros oídos y nuestros corazones, para que esta tu palabra impacte hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que sea, Dios, tu Espíritu Santo en esta mañana, moviéndote con libertad, hablando en nuestras vidas, transformando nuestras formas de pensar, Señor, para que salgamos, Señor, de este lugar, transformados, habiendo escuchado tu palabra, tu voluntad para cada uno de nosotros. Muévete, Señor, con libertad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Tengo entendido que están teniendo una serie de sermones que tienen que ver con la vida del discípulo, la vida del discipulado. Estudiaba en estos días lo que es la historia de la Reforma, pero más particularmente lo que tiene que ver con lo que son algunos de los movimientos de la Reforma radical, particularmente lo que tiene que ver con lo que son los menonitas, son los anabaptistas. Y si algo caracterizaba esos movimientos muy puntuales que vienen después de lo que fue la Reforma luterana, que es la que más se conocen, es que ellos aplicaban el Evangelio, aplicaban la palabra de Dios a todas las áreas de su vida. Ellos eran radicales, no tal vez simplemente por ser al extremo separatistas o por vivir una vida santa, que si bien lo hacían, sino que ellos eran discípulos radicales, como a sí mismos se llamaban, porque ellos entendían que el Evangelio, la palabra de Dios, el haber sido llamados a vivir una vida dentro del pueblo de Dios, tenía implicaciones en cada área de la vida, ya sea en áreas internas del corazón o de la vida espiritual, o ya sean áreas que tengan que ver con la vida social, entre otras cuestiones. Y de la misma forma, mis amados, que ellos entendieron este principio del Evangelio y sus implicaciones a todas las áreas de la vida, también nosotros, como discípulos de Jesucristo, como pueblo escogido, tenemos que comprender este principio de que al ser discípulos debemos aplicar el Evangelio a cada área de nuestra vida. Si nosotros, después usted lo lee en su casa, todo el capítulo 2 de Pedro habla de distintas áreas en donde
donde el cristiano tiene diversas obligaciones. El versículo, por ejemplo, el versículo 11 habla de las relaciones interpersonales, el versículo 13 habla de nuestras relaciones para con los gobernantes, el versículo 15 habla de la necesidad que nosotros tenemos de comportarnos éticamente de una manera cristiana frente a los otros. Pero a partir del versículo 19, que es el texto puntual en donde nosotros nos vamos a estar enfocando, aquí la palabra del Señor nos habla de que nosotros debemos vivir una vida, y quiero que me preste atención aquí. Nosotros debemos vivir una vida tratando en cada área de nuestra vida, sea desde lo familiar, desde lo social, sea en nuestras relaciones interpersonales, sea cual fuere, debemos procurar vivir vidas que imiten las actitudes, que imiten las formas de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente de pequeños siempre hay alguien que es nuestro ejemplo a seguir en la vida. Pero aquí la palabra del Señor hace énfasis en que si hay alguien a quien el cristiano tiene que tomar como ejemplo a seguir, es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, aún inclusive en los padecimientos. No significa que nosotros vayamos a ir a una cruz, porque eso lo hizo la persona de Jesucristo. Pero sí hay situaciones en la vida que nosotros vamos a pasar y que como cristianos, como discípulos del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que mirar solamente su ejemplo para saber cómo Él actuó, así también nosotros debemos actuar. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 19 al 21, en primer lugar, llamamiento a la vida cristiana, padecimientos injustos, conciencia sometida al Evangelio. Versículo 19 al 21, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigáis sus pisadas. Perdón. Hay por lo menos aquí 3 implicaciones en este pasaje que tienen que ver con cómo el Evangelio influye en la vida cristiana en cuestiones éticas. En primer lugar, el versículo 19 nos menciona nuestra conciencia delante de Dios. Sabemos que nos relacionamos con diversas personas, sabemos que tenemos nuestros trabajos, que nos conducimos en entornos familiares y que eso nos lleva por cuestiones culturales a tener que conducirnos de diversas maneras porque son las reglas que la cultura nos impone. Pero si hay algo que no solamente la Reforma Protestante, sino que también la Biblia deja bien en claro, y es que nosotros debemos pedirle al Señor que nuestra conciencia, nuestra mente esté sujeta a la palabra de Dios. Cuando nuestra mente está sujeta a la palabra del Señor, nuestro comportamiento en cualquier área de la vida es muy probable que sea distinto a lo que el mundo nos proponga, a lo que el mundo nos pida, a lo que el mundo espera que nosotros, de la forma en que nosotros vivamos. Y debemos comprender que como el cristianismo es una contracultura, si lo queremos llamar de alguna manera, es muy probable, como nos dice aquí el versículo 19, que la mayoría de nosotros, en algún área puntual de nuestra vida, sobre todo en tiempos donde se hizo de moda el valor de la subjetividad, el valor de
sufra molestias que sean injustas. Y lo que nosotros debemos en primer lugar comprender, que delante de Dios, si nosotros padecemos por ser obedientes a su palabra, y repito, sea en cualquier área de la vida, ya sea cuando tal vez las personas que trabajan nos piden cosas que van en contra de la palabra de Dios, ya sea para aquellos que tal vez están en la secundaria y los compañeros o los profesores imponen actitudes que van en contra de la palabra de Dios. Cuando ya sea el entorno del barrio, el cónyuge, el converso, el amigo, sea quien sea, que está tratando de imponer valores, formas, situaciones de vida que van en contra de la palabra de Dios. Pero nuestra mente, como dice aquí la palabra del Señor, nuestra conciencia está tan sujeta a la palabra de Dios que tenemos que negar todo eso. La palabra de Dios nos dice que esto, más allá de que traiga a nuestra vida sufrimiento, esto es aprobado delante de Dios. Es muy probable, pensando sobre todo en las instituciones educativas, que hoy por hoy muchos de los niños, de los adolescentes, y hasta diría aquellos que están estudiando carreras universitarias, es muy probable que hoy por hoy quienes sean verdaderamente cristianos estén sufriendo por causa de su conciencia. ¿Pero por qué? Porque hoy vemos, y no hace falta solamente prender la televisión para ver cómo hoy se impone los valores de género, la homosexualidad, los que andan de aquí para allá con pañuelos verdes, aquellos que imponen en sus clases cuestiones políticas que nada tienen que ver con las clases que se dan, pero así todo se impone. Y el cristiano, el que es verdaderamente cristiano, sabe en su conciencia que hay cosas que no puede hacer, que no puede obedecer y que no debe seguir. Y sufre porque tal vez el entorno no lo entiende, y ahí vienen las cargadas, las molestias, los insultos, los desprecios, los abandonos. Pero lo que debe ser para nosotros, y esto en primer lugar, mis amados y mis amadas, sin extenderme, lo que debe ser para nosotros un consuelo es no mirar el entorno, sino mirar que aquel Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que está en todos lados, y aún quien conoce que lo estamos haciendo por una cuestión de conciencia y estar atados a las Escrituras, es que delante de Dios, aunque esto traiga sufrimiento, somos aprobados. Amén. Delante de Dios somos aprobados. Podemos sufrir, el entorno nos puede abandonar, podemos tener malos momentos, pero lo que tiene que traer paz a nuestro corazón es una conciencia limpia delante de Dios, y una conciencia atada puramente a las Escrituras. Por otro lado, nos dice la palabra del Señor bien claro, es que para esto, y esto no es fatalismo cristiano, porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sentirse solo en la vida, a nadie le gusta sentirse incomprendido, rechazado, pero es una realidad que la palabra del Señor nos deja. Es que para ser sal y luz fuimos llamados, para estas cosas fuimos llamados. Versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, aquí está esto, ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis
sus pisadas. Hay aquí un llamamiento, no solamente a vivir nuestra vida cristiana comprendiendo de que Dios ve aún cuando nosotros estamos obedeciendo por causa de nuestra conciencia, sino que hay un llamamiento a que nosotros vivamos nuestra vida cristiana comprendiendo de que fuimos llamados, presten atención a esto, fuimos llamados a ser discípulos. Y ser discípulo de Cristo incluye imitar la obra del Señor Jesucristo, no yendo a la cruz, porque sabemos que eso lo hizo Él. Pero la vida del discípulo cristiano va a incluir ser como Jesucristo en todas las áreas de la vida. ¿Es fácil? Por supuesto que no. Y ahora vamos a ver las implicaciones de esto. Porque incluye vivir como Jesucristo vivió. Y eso lleva todo nuestro andar en esta tierra. Nadie se va a parecer a Cristo de un día para otro. Y es muy probable que la formación de Jesucristo en nosotros incluya pruebas, incluya dificultades, incluya la confrontación con el mundo, incluya abandonos, incluya pérdida de amigos, incluya ser abandonado por los más cercanos. Pero para esto, como dice aquí la palabra del Señor, para esto fuimos llamados. Para imitar a la persona de Jesucristo. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso incluye que toda nuestra voluntad, toda nuestra forma de pensar, toda nuestra forma de ser en la vida está gobernada por la persona y obra de Jesucristo. No significa que seamos robots, porque vamos a seguir pecando por nuestra imperfección, pero sí significa un gobierno sobre la totalidad de nuestro ser, un gobierno que nos lleva en nuestra vida a ser imitadores de quien es nuestro ejemplo máximo, que es la persona de Jesucristo. Pablo dice también en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos, hablando a aquellos que estaban tratando de buscar otras doctrinas o que estaban apartándose de la doctrina. Pablo les dice, hijitos, por quien sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es, y de eso se trata el verdadero discípulo de Cristo. No es aceptar valores de la Biblia que pueden ser correctos. No es solamente congregarse los domingos. No es solamente tener la doctrina correcta. No es solamente ser buenas personas. Ser un discípulo de Cristo, a diferencia de lo que se dice hoy, que uno ya levanta la mano o llena un cartoncito o se bautiza o está en el grupo celular. Ser un discípulo de Cristo implica ser como Cristo. Fuimos llamados a ser como Cristo, a ser con Cristo. Y eso implica una decisión de vida y un proceso de vida que va a llevar hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Pero debemos tomar estas situaciones de vida, situaciones adversas, situaciones de confrontación con el mundo, situaciones de angustia, de pérdida, como momentos en la vida. Y yo sé que esto, mi amado, mi amada, no es fácil, y me incluyo, para nadie es fácil. Nunca nadie dijo que ser discípulo de Cristo sería fácil.
De hecho, tal vez sea la decisión más compleja que podemos haber tomado. Sabemos que es la mejor. Para esto fuimos llamados. Fuiste llamado, mi amada, mi amado, joven, y me incluyo, a ser como Cristo. Ser como Cristo incluye los padecimientos, incluye las pérdidas, incluye tener que perdonar. Y ahora vamos a ver algunos casos puntuales rápidamente. Incluye encomendar las causas a quien juzga justamente. Y probablemente la Biblia es tan sabia que pone estos ejemplos que tal vez sean los más complejos para el ser humano. Ya sea como el perdón, ya sea como dejar que Dios juzgue la situación, ya sea como el vivir frente a la soberanía de Dios, para que Él haga su obra como Él quiera. Pero para eso fuimos llamados. Sea y viva, y este es el primer punto, sea y viva, mi amado y mi amada. Si usted siente en su corazón que fue llamado, y tal vez sea de lo más sencillo que se enseña cuando uno entra a la iglesia, pero también lo más profundo. Si usted siente que fue llamado a ser discípulo de Cristo, va a tener que vivir como Cristo vivió. Y va a tener que pasar las cosas que Cristo pasó, pero también va a tener que reaccionar y caminar como Jesucristo y Jesús caminó. Eso, solamente eso es quien puede llamarse un discípulo de Jesucristo. Quien toma la Biblia y quien acepta un conjunto de doctrinas es correcto. Pero si no camina como Jesucristo caminó, no es un discípulo de Jesús. Será una buena persona, será un gran entendedor de la palabra. Solo es un discípulo de Cristo y un discípulo de nuestro Señor, quien en cada área de su vida camina, vive y piensa como Jesucristo lo hizo en la tierra. Amén. En segundo lugar, a partir del versículo 22 al 25, ¿a qué se refiere y cuáles son los ejemplos que Jesucristo nos dejó, que nosotros debemos aplicar? Y quiero llamar su atención a que los 2 o 3 ejemplos que nos deja aquí la palabra del Señor en el versículo 22 y el versículo 23, también aplicable ahora que más adelante vamos a estar orando por la evangelización de esta ciudad. Estos ejemplos tienen que ver con nuestra vida interpersonal. ¿Qué significa esto? Que los ejemplos que vamos a ver ahora tienen que ver con nuestra relación con otros. Porque cuando se habla de la evangelización, un paréntesis rápidamente, se habla de la salvación de las almas, de traer a los inconversos a los pies del Señor Jesucristo, de extender el reino de Dios, de que otros conozcan su gloria, y eso está bien. Pero no olvidemos que eso es entre personas. Es a través de las relaciones interpersonales. Y no olvidemos que las personas ven cómo nos conducimos, qué hacemos, qué hablamos, cómo pensamos y aún inclusive cómo reaccionamos. Por eso los ejemplos aquí de Pedro, versículos 22 y 23. Leemos a partir del versículo 21 para estar en contexto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisados. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que Cristo nos dejó? Versículos 23 y 24. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga
justamente. Hay aquí al menos 4 ejemplos de cómo Jesús es ejemplo para nosotros y ejemplo que nosotros debemos imitar en nuestra vida. En primer lugar, Jesús como modelo de santidad, es lo que nos dice la palabra del Señor, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando hablamos de engaño en su boca, sabemos que tranquilamente podríamos estar hablando de mentiras, de cosas que no son. Sabemos que Jesús se condujo en todo su andar en la tierra, hablando la verdad, predicando la verdad, conduciéndose de acuerdo a cuál era su llamamiento y su misión en la tierra, de llegar a la cruz del Calvario para morir por aquellos a quien Dios había escogido. De manera que debemos tomar en primer lugar este ejemplo de Jesús. Sabemos que nosotros luchamos a diario con nuestro pecado, ya sea con pecados en nuestro pensamiento, ya sea con pecados en nuestras formas de sentir, ya sea con pecados que tengan que ver con acciones que sabemos que van en contra de la voluntad del Señor. Aquí no está hablando de eso, sino que está hablando de que debemos tomar el ejemplo de Jesús y luchar a diario en todas las áreas de nuestra vida, para vivir una vida más santa, una vida más limpia delante de los ojos del Señor. Como mencionaba anteriormente, el concepto de los radicales, de la reforma radical, no era precisamente apartarse por completo de la sociedad. Hoy muchos no quieren ni siquiera mandar a los niños a los colegios por miedo, sino que por el contrario, el concepto de santidad es la aplicación de la Escritura y de vivir conforme a los valores de la Escritura en un mundo que vive opuesto. Eso es una vida santa. Una vida santa no es quien se aparta por completo y se va a un monte solo, porque esa persona seguiría pecando, porque hay pecados que están en la mente y ni siquiera aislándose se podrían liberar de eso. Sino que una vida verdaderamente santa es quien puede vivir en un mundo pecaminoso, un mundo contrario, aplicando los valores de la Escritura. Eso es verdaderamente una vida santa. Número 2, Jesús como modelo ejemplar. Jesús no vivió en el andar diario aquí en la tierra, no vivió solo. Jesús tuvo personas en su entorno. Jesús tuvo sus 3 más íntimos, tuvo sus 12, tuvo la multitud que lo seguía. Y también tuvo otros que eran sus oponentes, como los fariseos, los saduceos, póngale que más les gusta. Y sabemos que estar con otros, relacionarse con otros, trae también, si queremos ser como Jesucristo, hay cosas que nosotros vamos a tener que hacer que Jesús tuvo que hacer también para glorificar al Padre. Una de las cosas que Jesucristo tuvo que hacer para cumplir su propósito acá en la tierra, de llegar a la cruz. Número 1, y es el ejemplo que aquí menciona, quien cuando y lo hemos leído, ahora lo vamos a volver a leer, Isaías capítulo 53. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Y sabemos por todos los padecimientos que Jesucristo tuvo que pasar, siendo llevado, como dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz, siendo azotado, siendo maltratado. Las personas que hablaban
iglesia, siendo abandonado por todos sus discípulos, siendo entregado por uno de los que estaba con él como Judas. Pero, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Porque no olvidemos lo que acabo de mencionar. Jesús era Dios. Y Él tranquilamente, con un simple chasquido de dedos, podría haber hecho lo que Él quería, con toda esa situación y las personas que lo maltrataban. Pero sin embargo, el amor a Dios, al Dios Padre, el querer glorificar a Dios en la tierra, lo lleva, como hemos leído, a no abrir su boca. Lo lleva más allá de la adversidad, de los azotes, que yo creo que ni siquiera verlo en una película nos basta. El engaño de Judas, la mentira de Pedro. ¿Qué hubiéramos hecho alguno de nosotros si alguien viene y dice, yo la verdad no te conozco? Probablemente quisiéramos dar un palo por la cabeza, ¿verdad? Mínimo. Pero sin embargo Jesús, como lo dice aquí la Escritura, como cordero fue llevado al matadero. Y Él no abrió, no anduvo quejándose. No se fue a la cruz maldiciendo a los que estaban queriéndolo matar. Por el contrario, sus palabras en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Eso es un modelo vincular. Eso es Jesús siendo Dios, mostrándonos lo que es un verdadero discípulo. Tal vez nosotros no pasemos las mismas cosas que Jesús pasó, pero sí es probable que hay veces que nos mientan, que digan cosas que no son de nosotros, que nos abandonen, que tengamos que pasar por las adversidades de la vida. Usted sabrá mejor cuál es, puede ponerle su título en su vida personal. Pero que sea mi amada y mi amado, esta actitud de Jesús, repito, ¿es fácil? No, tal vez sea muy difícil. Pero aquí el punto: cuando nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, podemos tomar las palabras de Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es cuando podemos hacer las obras que Él hizo. Y no hablo de echar fuera demonios, que eso puede suceder, sino que hablo de caminar como Él caminó. Cuando podemos perdonar libremente como Él lo hizo. Cuando podemos encomendar la causa al que juzga justamente como Él lo hizo. Pensar en esa escena de la cruz, mi amada y mi amado, nos tiene que llevar a reflexionar. Si Jesús encomendó su causa, si puedes, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús en Getsemaní? Padre, sabiendo lo que venía, la cruz por delante, sabiendo que venía, que Judas lo había entregado, que Pedro lo iba a engañar, que iba a mentir sobre su persona, que los discípulos iban a huir por miedo, que la multitud que un día lo alababa, el otro día iban a pedir que se suelte a Barrabás. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Oh, el ejemplo para nosotros. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es un verdadero discípulo de Cristo. Quien puede aceptar la voluntad del Padre, sin importar las consecuencias,
sabiendo que lo importante es manifestar a Jesús, manifestar al Padre, glorificar al Padre, que Él se haga manifiesto. Fuimos llamados, iglesia amada, para ser como Jesús. La iglesia fue llamada a mostrarse en el mundo como Jesús. Pero eso va a requerir de nosotros estas actitudes. Yo sé que es difícil y le reconozco, más de una vez en la vida he querido agarrar un palo y dárselo por la cabeza de uno. Y más uno que trabaja en la calle constantemente. Pero es ahí en donde debemos aplicar esta palabra. Es, como se dice, una buena teología trae una buena práctica. Y esto es una buena teología. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. ¿Significa ser maldito? No. Significa entender en profundidad que la vida del discípulo verdadera va más allá y está más y es más profunda que lo que la vida puede manifestar y mostrar, a tal punto de que muchas de las cosas que pueden pasarnos pasan por alto en base a nuestra visión aquí en la tierra de mostrar en nosotros la vida de Jesús. Ese es nuestro llamado como discípulos. Esa es nuestra misión como discípulos. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra. Esto se va a dar solamente en nuestra interacción, no solamente aquí en la iglesia con hermanos y hermanas, que le puedo asegurar que esto también pasa, sino también con otros. Cuando lo lastimen, ¿qué va a pasar? Perdone como el Señor Jesucristo lo perdonó. Cuando sienta que las causas de su vida son injustas, entréguele su causa a Jesús. Entréguele su causa a Jesús, porque Él es justo. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Dios se toma su tiempo. Tal vez Dios no actúe en ese mismo momento donde quisiéramos que el fuego del cielo caiga sobre algunas personas o sobre algunas situaciones. Pero para aquellos que están estudiando en el seminario, la justicia de Dios, uno de sus atributos, Dios es justo. Lleva su tiempo. No conocemos sus tiempos ni sus formas. Pero esta palabra es para nosotros. Dios es justo. Y todo lo que nosotros vemos y pasamos y vivimos, justa o injustamente, Él lo ve. Él lo ve y Él lo percibe hasta lo más pequeño que tal vez no podamos decir. Él lo ve. Y déjame decir algo. Él, a su forma y a su tiempo. Repito, y esto yo lo tuve que aprender en la vida. Esto se aprende, no solamente se entiende por la escritura, ¿sí? Se aprende. A su tiempo, de su forma. Él hará justicia. Sobre eso, póngale el nombre que quiera. Pero a entender esto, aplicar esto a nuestros corazones y a nuestra mente, le puedo asegurar, mi hermano, mi hermana, iglesia amada, va a cambiar su forma de pensar y le va a traer por sobre todas las cosas a su corazón paz para vivir de otra manera. Todas las circunstancias de la vida, Dios las ve. Y si hay circunstancias adversas que son injustas, Dios también las ve. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dios recompensará a cada uno según su obra, sean buenas o sean malas.
Y en último lugar, mi amado, versículos 24 y 25 para concluir. La obra de Jesucristo en nosotros, nuestro pasado y presente. ¿Estamos bien con la crisis? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros mismos erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Por qué aquí este pasaje? Luego de haber hablado de la conciencia, de las obligaciones que nosotros tenemos frente a los gobernantes, de cómo nosotros debemos vivir con otros, precisamente por lo que venimos hablando. Porque el precio de lo que Jesucristo hizo, de ir a una cruz, de vivir esa vida intachable aún más allá de los sufrimientos que Él pasó, de tener que hacer silencio, fue con un propósito. Ese propósito es que nosotros podamos haber pasado de muerte a vida. De que nosotros podamos habiendo sido, estando muertos en nuestros delitos y pecados, de haber sido enemigos de la cruz de Cristo, de haber perseguido el nombre de Dios en algunos casos, de haber vivido fuera de la palabra del Señor, de tal vez de haber no querido saber nada con su iglesia y con su persona. Él vivió esta vida intachable de santidad y perfección, para que pasemos de esta muerte espiritual a la vida en Cristo. Nosotros no vamos a ir a una cruz, no vamos a ir a una cruz, pero es probable. La vida del discípulo tiene un costo. Si nosotros anhelamos alcanzar a los perdidos, al barrio, a la familia, al entorno que nos rodea, también vamos a tener que pagar un precio. Y va a ser este precio de vida, si usted lo quiere llamar, de vivir como Jesucristo. Y le puedo asegurar, no sé cuántos, ni cómo, ni a qué tiempo, pero lo importante es que las personas que nos rodean vean en nosotros a Cristo. No olvide que somos cartas abiertas, y que a través de nuestro testimonio de vida, a través de morir a nuestros propios deseos carnales, las personas vean en nosotros a Jesús. Y a través de la obra del Espíritu Santo ellos puedan decir en su corazón: yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero el Jesús que Él tiene. No por riqueza material o prosperidad, sino por la forma de vida que tiene un verdadero discípulo. En paz, perdonando, viviendo a la luz de la soberanía de Dios, viviendo tranquilo. Porque Jesús, quien es nuestro ejemplo, gobierna nuestra vida y todo cuanto nos rodea. Ese es el propósito de nuestra vida. Y ese tiene que ser una de las motivaciones principales para vivir la vida que Jesús vivió. Número 1, motivación principal: glorificar a Jesús, a Cristo, a Dios en nuestra vida. Que Él se muestre, que Él sea magnificado, que Él se muestre en nuestras vidas y en nuestras acciones. Pero que a través de eso su gloria sea extendida y que nuestro entorno conozca a Cristo. Concluyo con esto.
En una de las clases del seminario, video que vimos, el profesor que daba la clase hacía esta reflexión, hablando de los pastores, pero también es aplicable a nosotros. ¿Por qué, decía, vivimos como vivimos? ¿Por qué nos lastiman y perdonamos? ¿Por qué nos ofenden y entregamos la causa al que juzga justamente? ¿Por qué nos esforzamos en vivir una vida santa? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué el discípulo vive como vive? Con todo lo que implica hasta aún morir a sus propios deseos. ¿Por qué? Y él concluía: solamente para que su gloria se extienda hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra motivación. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué nos esforzamos en ser discípulos? No solamente por algún beneficio que nos puede traer, sino para que su gloria, para que Jesucristo se extienda por la faz de la tierra, hasta lo último, para que todos conozcan y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doble delante del nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Lea conmigo para concluir lo que dice, lo que hemos leído en Isaías. No lo olvide. Isaías capítulo 53. No olvide su obra. Nunca olvide, mi amado, su obra que la hizo por usted y por mí. No lo olvide y aplíquelo a su vida. No olvide lo que Jesús hizo por usted. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuál es el fruto? Usted y yo. Somos el fruto de la aflicción de Jesucristo. Llevémoslo en la gloria nuestros padecimientos para que otros conozcan a Jesucristo. Y Dios quiera que nuestro padecimiento en la tierra, sea poco o mucho, traiga su fruto, alcance a los perdidos y los lleve a los pies de Jesucristo. Oremos. Sea tu nombre, oh Dios, glorificado y magnificado en esta mañana. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la vida de Jesús. Gracias te damos por su